historias que la mayor parte de la gente no conoce y que alguna gente que sí las conoce preferiría que no las conociéramos. Estoy hablando, por supuesto, de Alan García, ¿no es cierto?, que jura inocencia, que habla de ratas cuando se refiere a funcionarios que han participado en sus gobiernos y que se han visto involucrados en actos de corrupción. Él siempre jura inocencia. Pues bien, yo les voy a contar una historia de Alan García. El 4 de enero del año 95, la Comisión de Fiscalización del Congreso Constituyente Democrático llegó a la conclusión de que el señor Alan García había cometido una serie de delitos y que merecía ser juzgado. A partir de esto, el 28 de abril, el Pleno del Congreso Constituyente Democrático por unanimidad llegó a la conclusión de que había lugar para formar una causa contra Alan García por una serie de delitos asociados a la corrupción. Como él tenía la prerrogativa de ser presidente de la República, un fiscal supremo debía hacerse cargo del caso. Pues bien, la doctora Nelly Calderón, no Blanca Nelia Colán, Nelly Calderón, se hizo cargo de la investigación, trabajó la investigación durante meses y finalmente emitió el 12 de diciembre del año 95 un dictamen, el dictamen 1750-95. ¿Qué cosa dice este dictamen? Que luego de haber analizado la documentación, en particular sobre dos asuntos específicos, que eran el tren eléctrico y los dólares MUC, llegaba a la conclusión de que Alan García sí había cometido delitos. ¿Cuáles eran estos delitos? Colusión ilegal, negociación incompatible, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito. En algunos, él era el promotor de los delitos, en otros, él era el autor directo de los delitos. Esta investigación en realidad no comienza en el Perú, sino en Italia. Se hace una investigación allá con respecto al desarrollo del proyecto del tren eléctrico de Lima. Y en esta investigación es incluido el señor Bettino Craxi, el primer ministro italiano que termina huyendo de la justicia italiana, que además muere lejos de la justicia y lejos de su país, muere en el exilio. Nunca regresó a Italia para ser sometido a la justicia. ¿Y qué decía esta información? Y la investigación que se hace en Italia, que se habían pagado comisiones ilegales en Italia, pero un momentito, también en el Perú. El testigo clave de este proceso se llamaba Sergio Siragusa, que era un hombre que prestaba servicios a los inversionistas italianos y que en este caso representaba los intereses del consorcio Tralima. ¿Qué era lo que decía en resumen Sergio Siragusa? Que le había entregado dinero a Alan García, una parte en efectivo y otra parte a través de depósitos. Siragusa sostuvo que le había pagado a Alan García como comisiones ilegales de lo concertado con los italianos, $200,000 en efectivo, pero además $840,000 a una cuenta bancaria en Gran Caimán. Por supuesto que la entrega en efectivo no había cómo acreditarla, entonces se le preguntó a qué cuenta había depositado este dinero y de una cuenta en el Barclays Bank de Gran Caimán. Esta cuenta resultó siendo propiedad de una empresa que se llamaba Worldwide Financial Holding, que era una cuenta que luego se supo había sido abierta por encargo del señor Alfredo Zanatti para guardar dinero de Alan García. El señor Zanatti dijo en su momento que de los $6,104,000 que se guardaron en esa cuenta, un total de $2,835,138 pertenecían a Alan García. Era la cuenta o una de las cuentas a través de las cuales el señor García supuestamente cobraba sus comisiones ilegales. Pero Zanatti no solamente dijo esto, él dijo que él personalmente le había pagado $1,250,000 a Alan García por las comisiones en el uso y otorgamiento del dólar MUC, es decir, cuando había el cambio diferenciado, ¿no es cierto? Sino que dijo una cosa gravísima, que junto con Alan García habían comprado un avión, el DG-855F de matrícula OB-1200. Era imposible que un expresidente de la República tuviera plata como para ser socio en la compra de un avión. Lo que ocurrió con este informe de la fiscal Nelly Calderón
es que pasó a manos del doctor Hugo Sibina, que fue el vocal instructor de la Corte Suprema, que llegó a la conclusión de que todo lo que decía la doctora Nelly Calderón era cierto. Es decir, que Alan García efectivamente había cometido estos delitos, incluyendo el del destino final del dinero. ¿Y en qué consistía el destino final del dinero? Es decir, que el dinero que Siragusa había depositado en la cuenta de Barclays Bank de Sanati, Sanati lo había a su vez enviado al Perú para adquirir a través del depósito en unas cuentas del Banco Internacional, lo que ahora sería el Interbank, ¿no es cierto? Dineros para adquirir un canal de televisión. El dinero tenía como objeto adquirir la compañía radiodifusora 1160, que en ese momento era la titular del canal 33 y que luego se convertiría en el canal 13. La declaración de Sanati, la declaración de Siragusa, la declaración de los italianos, todas ellas fueron certificadas por otro testigo. El abogado Bernardo Fernández dijo que efectivamente con ese dinero venido de Gran Caimán habían comprado, ¿no es cierto?, este canal de televisión que formalmente era para Sanati, pero que en realidad todos sabían, y era lo que se decía, pertenecía al señor Alan García. Este testimonio también fue ratificado por el señor Abraham Zavala. En ese momento, uno de los propietarios de Radiodifusor 1160, junto con el señor Alejandro Belmont, que fueron forzados de manera compulsiva por Alan García a que vendieran las acciones en Radiodifusora 1160. Lo increíble de esta historia es que no terminó en que Alan García fue declarado inocente. Toda esta historia terminó en enero del año 2001, cuando la justicia peruana resolvió que los delitos del señor Alan García habían prescrito. Inocente, no era. Culpable, por supuesto que sí, lo decía la fiscalía, lo decía el doctor Hugo Sibina, vocal instructor, pero la Corte Suprema no decidió declararlo ni culpable ni inocente. Decidió simplemente que por el tiempo transcurrido los delitos de este señor habían prescrito. No se le podía condenar por ellos. O sea que Alan, inocente no eras, no se te sentenció, y eso es bastante distinto a la inocencia.